El sol caía a plomo sobre el árido desierto del suroeste, un océano interminable de arena dorada y rocas rojizas que ardían como brasas bajo el mediodía. El aire olía a polvo y soledad, y el viento arrastraba remolinos que parecían susurros antiguos. En medio de aquel paisaje implacable, Ethan Cole, un vaquero solitario de rostro curtido por los años y los viajes, cabalgaba lentamente sobre su caballo pinto. Buscaba agua, sombra y un lugar donde pasar la noche antes de seguir rumbo al norte, hacia los pastos más verdes. Ethan no era un hombre que buscara compañía. Desde la guerra civil había aprendido que la soledad dolía menos que las pérdidas. Había trabajado como cazador, mensajero y escolta, pero prefería los silencios del desierto a las voces de los hombres. Sin embargo, aquel día, algo rompió la calma. Mientras cruzaba una hondonada estrecha, su caballo relinchó bruscamente y se detuvo. Frente a él, entre los matorrales secos, yacía una figura inmóvil. Al principio, Ethan pensó que era un cuerpo sin vida, pero al desmontar y acercarse notó un leve movimiento en el pecho de la mujer. Era joven, de piel cobriza y cabello negro trenzado, con la frente perlada de sudor y el vestido roto por la lucha. Tenía marcas de cuerda en las muñecas, una herida profunda en el hombro y un colgante de hueso colgando del cuello. Ethan la miró un momento dudando. Sabía reconocer a una mujer apache, y también sabía lo que eso significaba. Los colonos blancos y los apaches vivían en constante tensión. Había historias de ataques, de robos y de venganzas interminables. Si la ayudaba y alguien lo veía, lo llamarían traidor. Pero dejarla morir allí le parecía una cobardía que no podría perdonarse. «Maldita sea, chica», murmuró. «¿Qué te hicieron?». Sacó su cantimplora y vertió unas gotas de agua en sus labios resecos. La mujer apenas abrió los ojos murmurando palabras en su idioma que Ethan no comprendió. Su voz era débil, pero sus manos intentaban apartarlo, como si temiera algo más que la muerte. «Tranquila, no voy a hacerte daño», dijo él con suavidad. La levantó con cuidado y la colocó sobre su caballo, asegurándola con una manta. La caminata hasta su cabaña le tomó horas. El sol descendió lentamente hasta teñir el cielo de un rojo sangriento, y los coyotes comenzaron a aullar en la distancia. Ethan, exhausto y sudoroso, llegó al pequeño valle donde se escondía su refugio, una choza de madera y piedra junto a un arroyo casi seco. Allí la recostó sobre su catre, encendió una lámpara de aceite y preparó un fuego. La mujer respiraba con dificultad. Ethan limpió su herida con whisky y cubrió la zona con un paño limpio. No sabía mucho de medicina, pero sí de supervivencia, y había visto heridas peores. Mientras trabajaba no podía evitar mirarla de reojo. En su rostro había algo que no se ajustaba a la dureza de su pueblo. Una calma, una dignidad silenciosa. Cuando terminó, se quedó sentado junto al fuego, observándola. «Espero que no me cueste la vida ayudarte», susurró para sí. La noche se volvió espesa, llena de sonidos que solo el desierto conocía. Ethan escuchaba cada crujido, cada soplo de viento. Afuera las estrellas parecían más cercanas y la soledad pesaba más que nunca. En un momento la mujer comenzó a hablar dormida. Ethan se acercó tratando de entender. «Espíritu, hermano. Traición». Alcanzó a oír. Esas palabras lo desconcertaron. ¿De qué hablaba? ¿Quién la había traicionado? ¿Qué significaba ese espíritu? Su curiosidad creció junto al temor de haber metido en su casa algo más peligroso de lo que imaginaba. A medianoche, ella despertó sobresaltada, mirando a su alrededor como un animal atrapado. Ethan levantó las manos, mostrando que no era una amenaza. «Tranquila, estás a salvo». Le ofreció agua, pero ella lo observó con desconfianza. Solo dijo una palabra. «¿Por qué?». Ethan la miró con sorpresa. «Porque no podía dejarte morir ahí fuera», respondió. Ella lo estudió unos segundos, como si tratara de ver si mentía. Luego volvió a recostarse y cerró los ojos agotada. Ethan, aún confundido, se sentó junto a la ventana, rifle en mano, vigilando la oscuridad. Esa noche comprendió algo. No estaba solo. Había traído a su casa a una mujer que cargaba con secretos, heridas y quizás maldiciones. Y aunque no lo sabía todavía, aquel rescate sería el comienzo de una historia en la que la vida, la muerte y el espíritu apache se entrelazarían en una danza que desafiaría toda razón. El amanecer llegó con un resplandor pálido que apenas tocaba las colinas del desierto. Ethan había pasado la noche en vela, sentado junto a la ventana con el rifle apoyado en las rodillas. No se fiaba del silencio. En el desierto el silencio era solo la respiración contenida del peligro. De vez en cuando miraba hacia el catre donde descansaba la mujer apache. Su respiración era débil pero constante. Cuando los primeros rayos iluminaron la cabaña, Ethan se levantó y fue al arroyo cercano. Llenó un cubo con agua fresca, recogió algunas hierbas silvestres y regresó.
En su tiempo como explorador, había aprendido a preparar remedios básicos, mezclas que servían para bajar la fiebre o evitar infecciones. Mientras molía las hierbas, observaba a la mujer. Su piel tostada tenía un brillo febril y su respiración se aceleraba con cada intento de moverse. Ethan se acercó y, con delicadeza, le apoyó un paño húmedo en la frente. Ella abrió los ojos apenas un instante. Eran oscuros, profundos, como si contuvieran un pedazo de noche. Lo miró con cautela, pero sin la furia que había mostrado la noche anterior. «Tranquila», dijo él. «Solo intento ayudarte». La mujer murmuró algo en su lengua, palabras suaves pero cargadas de peso. Ethan no entendió, aunque algo en su tono lo conmovió. La apuntó con la mirada mientras hablaba en voz baja para sí mismo. «No sé quién eres ni qué hiciste, pero alguien te quería muerta». Afuera, los buitres giraban sobre el cielo azul. Ethan sabía que la frontera era un lugar sin ley. Cualquiera podía desaparecer sin dejar rastro. Si la habían dejado herida allí, debía haber sido una emboscada. Pasaron las horas. Ethan la alimentó con agua y un poco de caldo. Cuando trató de levantarla para que bebiera, notó algo extraño. En su muñeca, un tatuaje en forma de espiral con 3 líneas cruzadas. No era decorativo. Parecía un símbolo tribal, quizás una marca sagrada. Al tocarlo, la mujer reaccionó violentamente, apartando su mano. «No», susurró. «No toques eso». Ethan dio un paso atrás, sorprendido. «Está bien». «No lo haré», respondió con calma. La observó con atención. Había algo en su voz, un eco de miedo y respeto. No era solo dolor físico lo que la atormentaba. Cargaba con un peso invisible. Durante el día el calor se volvió insoportable. Ethan abrió las ventanas y trató de mantener la sombra dentro de la cabaña. Mientras trabajaba en silencio, notó que ella lo seguía con la mirada, estudiándolo. Por momentos parecía desconfiar. Por otros, su expresión se ablandaba, como si estuviera luchando contra una decisión. Finalmente, al caer la tarde, ella habló con voz ronca. «Mi nombre». Nita. Ethan dejó de cortar leña y la miró. «Nita». «Está bien, Nita, yo soy Ethan». Ella asintió levemente. Sus labios temblaron antes de decir otra frase. «Tú no eres soldado». «No, solo un hombre que vive lejos de todos». Esa respuesta pareció tranquilizarla un poco. Cerró los ojos murmurando algo más que Ethan apenas alcanzó a oír. «Los espíritus te vieron llegar. Dijeron que aún no era mi hora». Ethan frunció el ceño. «¿Espíritus?», preguntó, pero ella ya se había quedado dormida. Esa palabra le quedó retumbando en la cabeza el resto de la noche. Había oído muchas historias sobre los apaches, su conexión con la naturaleza, sus rituales, sus visiones. Pero Ethan no era un hombre supersticioso. Creía en el sol, en la pólvora y en el trabajo duro. Aún así, algo en el ambiente de la cabaña había cambiado. El fuego crujía con un ritmo extraño y una brisa fría se filtraba por las rendijas, como si el desierto respirara dentro de esas paredes. Más tarde, mientras reponía el fuego, notó que Nita se movía inquieta. Murmuraba nombres y de pronto su cuerpo se arqueó como si luchara contra una fuerza invisible. Ethan se acercó y la sostuvo para que no cayera del catre. Ella abrió los ojos de golpe y por un instante parecieron no ser suyos. Un brillo salvaje, casi sobrenatural, los cubría. «No», gritó con voz temblorosa. «No dejes que me encuentren». Ethan la sujetó con fuerza, intentando calmarla. «Tranquila, nadie van a encontrarte aquí. Estás a salvo». Pero en su interior sabía que no era cierto. En un lugar tan abierto como el desierto, la seguridad era una ilusión. Si alguien la perseguía, tarde o temprano seguirían sus huellas, y llegarían hasta él también. Cuando finalmente se durmió otra vez, Ethan se quedó mirando el fuego, pensativo. «¿En qué diablos me he metido?», murmuró. Afuera, el viento soplaba fuerte, levantando la arena en remolinos. En el horizonte, un grupo de cuervos cruzó el cielo hacia el oeste. Ethan los observó con el ceño fruncido. Algo le decía que no era casualidad. Aquella mujer, la que había encontrado entre la muerte y la vida, traía consigo una historia que el desierto aún no había contado, y que pronto lo arrastraría a él también. La noche cayó como un manto de terciopelo oscuro sobre el desierto, cubriendo el valle con una quietud inquietante. Solo el murmullo del viento y el chisporroteo del fuego dentro de la cabaña rompían el silencio. Ethan, agotado por 2 días sin dormir, se había recostado en el suelo junto al fuego. Había pasado la tarde cuidando de Nita, quien seguía débil, pero respiraba con algo más de calma. Aún así, su mente no encontraba descanso. Cada sombra le parecía un movimiento, cada crujido, una amenaza. Cerró los ojos apenas unos minutos, con el rifle al alcance de la mano, y cayó en un sueño ligero. En su mente el fuego seguía ardiendo, pero algo cambió. Sintió un peso sobre su pecho, pesado, cálido y regular.
En un principio pensó que era una pesadilla, pero el calor era real, la respiración también. Abrió los ojos de golpe y su corazón se paralizó. Nita estaba encima de él, sus rodillas lo sujetaban con fuerza y una de sus manos cubría su boca. En la otra sostenía un cuchillo corto, brillante a la luz del fuego. Su rostro estaba a solo unos centímetros del suyo, su mirada tensa, intensa, como la de un animal acorralado. Ethan intentó hablar, pero ella presionó más su mano contra sus labios. «Shh», susurró con una voz baja, firme. «No te muevas». Ethan asintió lentamente, con el corazón latiendo como un tambor. No entendía qué estaba ocurriendo. Había pasado días cuidándola, y ahora ella lo tenía inmovilizado con un cuchillo. «Nos están observando», murmuró ella. Sin apartar los ojos de la ventana, Ethan giró la cabeza lo justo para ver el reflejo del fuego sobre el cristal. Al principio no notó nada, pero luego lo sintió. Un movimiento leve, una sombra que se deslizaba afuera, demasiado silenciosa para ser el viento. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Quién?», preguntó él, apenas audible bajo su mano. «Hombres, los que me siguieron. Están aquí». Sus palabras eran rápidas, temblorosas, pero cargadas de certeza. Ethan la observó. Su respiración era agitada, pero sus ojos estaban completamente lúcidos. Aquello no era un delirio. Lentamente, Nita retiró la mano de su boca y se deslizó hacia el suelo sin hacer ruido. Se agachó junto a la pared, aferrando su cuchillo, los sentidos alerta. Ethan se incorporó. Tomó su rifle y apagó la lámpara de aceite, dejando que solo el fuego tenue iluminara el interior. El silencio se volvió absoluto. Afuera, un coyote aulló en la distancia y luego, pasos, lentos, cuidadosos. Ethan contuvo la respiración. Por la ventana, una sombra humana pasó a escasos metros. Luego otra, y otra más. No eran soldados, eso lo supo de inmediato. Su andar era distinto, más sucio, más meticuloso. Gente acostumbrada a moverse entre la oscuridad. Nita lo miró y en un susurro apenas audible dijo: «Si entran, no dispares hasta que yo lo diga». Ethan asintió, aunque no entendía por qué debía esperar. Su instinto le pedía apretar el gatillo en cuanto cruzaran la puerta, pero algo en la expresión de Nita le impidió discutir. Ella parecía conocerlos, o al menos saber cómo pensaban. El chirrido del piso afuera anunció el intento de abrir la puerta. Ethan apuntó. Nita levantó una mano en señal de silencio y se movió hacia el otro extremo de la cabaña. Con un gesto rápido echó un puñado de polvo negro, ceniza o tierra, no alcanzó a distinguir, sobre el fuego, apagando casi toda la luz. La habitación quedó sumida en penumbra. En ese momento una voz áspera sonó afuera. «Sabemos que estás aquí, mujer. No puedes huir esta vez». Ethan sintió como su sangre se helaba. La voz venía acompañada del sonido de un arma cargándose. Nita apretó los dientes, susurrando algo en su idioma. Un rezo, una invocación tal vez. Luego se giró hacia Ethan y murmuró: «Vienen por lo que llevo, pero no se lo daré». Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, la puerta se abrió de golpe y dos figuras irrumpieron. Ethan disparó al techo para distraerlos. El estruendo resonó como un trueno en el espacio cerrado. Nita se lanzó al primero, moviéndose con una agilidad felina. En cuestión de segundos, el hombre cayó con un corte en la garganta. El segundo tropezó al intentar retroceder, y Ethan aprovechó para golpearlo con la culata del rifle. El silencio volvió, más denso que antes. Nita, respirando con dificultad, miró los cuerpos y luego a Ethan. Su rostro estaba cubierto de sudor y polvo, pero sus ojos brillaban con una fuerza que lo desconcertó. «Vendrán más», dijo ella. «Esto solo empieza». Ethan bajó el rifle lentamente. No sabía si sentir miedo o admiración. Esa mujer a la que había encontrado moribunda en el desierto acababa de salvarle la vida, y al mismo tiempo lo había arrastrado a un conflicto del que apenas comprendía una palabra. Mientras se escuchaban a lo lejos más cascos de caballos, Nita se acercó a él, lo miró directamente a los ojos y dijo con una voz que heló su sangre: «Si quieres seguir con vida, harás exactamente lo que te diga». Y en ese instante, Ethan comprendió que el peligro no había terminado. Apenas comenzaba. El amanecer llegó teñido de polvo y humo. La cabaña de Ethan olía a pólvora y sangre seca, un recordatorio brutal de la noche que acababan de sobrevivir. Dos cuerpos yacían afuera cubiertos con mantas. El viento del desierto los movía levemente, como si la tierra misma quisiera tragárselos. Ethan observó aquel panorama con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Nunca había querido involucrarse en los problemas de nadie, y ahora tenía cadáveres frente a su puerta. Nita, en cambio, parecía serena. Sentada junto al fuego, afilaba su cuchillo con una piedra lisa. Su rostro, iluminado por la luz dorada del sol, tenía una expresión fría, casi imperturbable. Ethan la miró con una mezcla de respeto y desconfianza. «¿Vas a decirme quiénes eran?».
Preguntó él finalmente, rompiendo el silencio. Ella levantó la vista. Lo observó un momento y respondió con calma. Hombres sin tribu, cazadores de recompensas. No siguen leyes, solo oro. Ethan cruzó los brazos. ¿Y qué demonios quieren contigo? Nita se quedó en silencio unos segundos. Luego señaló su pecho, justo donde colgaba el pequeño amuleto de piedra que llevaba desde el primer día que la encontró. Era un colgante tallado con símbolos extraños, antiguos. Esto, dijo. Ethan frunció el ceño. ¿Un pedazo de piedra? Nita lo miró con seriedad. No es una piedra cualquiera. Pertenece a mi tribu. Es un símbolo sagrado, un espíritu guardián. Su voz se volvió más grave. Fue robado. Y yo fui elegida para recuperarlo. Ethan se rió, incrédulo. ¿Y ellos te siguen por eso? No parece que valga tanto oro. No entiendes, replicó ella con frialdad. Para los que me persiguen no se trata de dinero. Buscan poder. Sus palabras hicieron eco en la habitación. Ethan la observó con escepticismo, pero algo en su tono no dejaba espacio para la duda. Había convicción, miedo y una carga de dolor en cada sílaba. Nita continuó más despacio. Ese amuleto contiene el espíritu de un guerrero antiguo, un protector de mi pueblo. Cuando los invasores lo robaron, algo cambió. La tierra se volvió estéril, los ríos se secaron. Mi gente dice que el espíritu fue encadenado, y su ira aún recorre estas tierras. Ethan apoyó el rifle contra la pared. Todo eso suena a superstición. Ella lo miró con dureza. ¿Superstición? Se levantó lentamente caminando hacia él. ¿Y cómo llamas a lo que pasó anoche? ¿Crees que fue solo suerte que no murieras? Ethan no respondió. Recordó el instante en que ella lo despertó, el cuchillo, la sombra afuera, el frío repentino que le heló la piel antes del ataque. Algo dentro de él le decía que, por improbable que sonara, lo que decía Nita tenía un fondo real. Ella siguió hablando, ahora en un tono más bajo, casi como si temiera ser oída por alguien más. Los hombres que vinieron anoche trabajan para un comerciante blanco, un tal Turner. Hace años robó objetos sagrados de mi tribu para venderlos a coleccionistas. Pero este amuleto, señaló su pecho, no puede venderse. El que lo posee sin ser digno muere. Ethan tragó saliva. Entonces, ¿qué lo hace tan especial? Nita lo miró con una tristeza profunda. Porque dentro de él descansa el alma de mi hermano. Fue asesinado defendiendo nuestra aldea. Yo juré devolver su espíritu a la tierra de los ancestros. Si no lo hago antes de la próxima luna, su alma no descansará. Y yo tampoco. Un silencio pesado llenó la cabaña. El fuego crepitaba lentamente como si escuchara la conversación. Ethan sintió una punzada de compasión por aquella mujer. Había perdido a su hermano, su hogar y su paz. Y ahora incluso la vida misma estaba en juego. «Entonces, ¿qué piensas hacer?», preguntó él al fin. «Ir al norte», respondió sin titubear, «a las montañas del río sagrado. Allí devolveré el amuleto». Ethan suspiró y se pasó una mano por el rostro. «Sabes que no llegarás viva si vas sola». Nita lo miró fijamente. «No te pido que vengas. No hace falta», dijo Ethan alzando el rifle. «Ya estoy metido hasta el cuello. Si esos hombres regresan, también vendrán por mí». Ella lo observó y por primera vez una sombra de gratitud suavizó su mirada. «Entonces iremos juntos», dijo finalmente. Ethan asintió, aunque en su interior no estaba seguro de por qué lo hacía. Tal vez por compasión, tal vez por curiosidad, o tal vez porque algo más fuerte, algo que no podía explicar, lo unía ya al destino de esa mujer apache. Mientras preparaban los caballos para partir, una nube de polvo se levantó en el horizonte. Nita la vio primero, su expresión endureciéndose. «No hay tiempo», susurró. Ellos nos encontraron otra vez, y así, con el sol ardiente sobre sus espaldas y el eco de los cascos acercándose, comenzó su huida hacia lo desconocido, donde el peligro no era solo humano, sino espiritual. El viento del desierto se levantó con una fuerza violenta, levantando remolinos de arena que cegaban la vista y mordían la piel. Ethan y Nita galopaban a toda velocidad hacia las colinas del norte. El sonido de los cascos retumbaba en el suelo seco, mezclándose con los ecos de los gritos detrás de ellos. Los cazadores los habían alcanzado. «¡Sigue!», gritó Ethan sobre el rugido del viento. Nita no respondió. Se aferró a su caballo con firmeza, el amuleto brillando débilmente sobre su pecho. Cada tanto miraba atrás y en sus ojos se mezclaban el miedo y la furia. Sabía que no se detendrían. Aquellos hombres no descansaban hasta ver a su presa muerta. El sol caía a plomo, haciendo que el aire temblara. Ethan buscó con la mirada un refugio, algún terreno que pudieran usar a su favor. A lo lejos distinguió una formación de rocas altas como dientes de piedra. Señaló hacia allí. «Entre esas piedras podemos resistir mejor si nos atrincheramos». Llegaron jadeando y los caballos casi colapsaron por el esfuerzo. Ethan desmontó, ayudó a Nita y la condujo hacia una grieta estrecha entre las rocas.
Allí prepararon una pequeña barricada improvisada con piedras y ramas secas. ¿Cuántos son?, preguntó Ethan mientras revisaba su rifle. 5, respondió ella sin dudar. Pero el que los guía es peor que todos juntos. ¿Quién es? Nita bajó la mirada. Un hombre llamado Turner. El que mató a mi hermano. Ethan se tensó. Entonces será un buen día para ajustar cuentas. No hubo tiempo para más. Los jinetes aparecieron por la llanura, polvo y fuego bajo el sol. Ethan respiró hondo, apuntó y esperó a que se acercaran lo suficiente. Cuando el primero cruzó la línea de las rocas, disparó. El hombre cayó del caballo como un muñeco roto. El combate estalló. El ruido de los disparos se mezclaba con los relinchos de los animales y los gritos. Nita se movía con agilidad sorprendente. Lanzaba cuchillos y se deslizaba entre las sombras como si el viento mismo la protegiera. Cada movimiento suyo tenía la precisión de quien lucha no por gloria, sino por algo sagrado. Ethan, con su rifle apoyado sobre una roca, disparaba con calma calculada. No era la primera vez que se enfrentaba a la muerte, pero esta batalla tenía algo distinto, una energía que vibraba en el aire, como si algo invisible los observase. Cuando 3 de los cazadores cayeron, el resto se reagrupó. Turner, el líder, desmontó. Era un hombre corpulento, de barba rojiza y mirada cruel. Su voz resonó por encima del viento. «Nita, devuélveme lo que me pertenece y te dejaré morir rápido». Nita salió de su escondite erguida, con el cuchillo en la mano y el amuleto brillando bajo el sol. «No te pertenece. Robaste la vida de mi hermano y ahora quieres su espíritu. Jamás lo tendrás». Turner sonrió mostrando los dientes amarillentos. «Tu hermano murió por un pedazo de piedra, y tú morirás igual». Ethan no esperó más. Apuntó, pero Turner fue más rápido, disparó primero. La bala rozó el hombro de Nita, haciéndola girar por el impacto. Ethan respondió con un disparo certero que impactó en el brazo del cazador, haciéndolo caer de rodillas. Los otros hombres intentaron avanzar, pero Nita, herida y sangrando, levantó la mano y gritó algo en su idioma ancestral. De repente, el viento se detuvo. Un silencio pesado envolvió el desierto. El amuleto en su cuello comenzó a brillar con una luz azulada que creció hasta cegar a todos. Ethan sintió que el aire vibraba, que el suelo temblaba bajo sus botas. De entre la luz emergió una figura etérea, la silueta de un guerrero apache, alto, con el rostro cubierto por pintura de guerra. Su mirada era fuego y sombra. Turner, aterrado, retrocedió apuntando con su pistola. «¿Qué demonios es eso?», balbuceó. El espíritu alzó su lanza y habló con voz que retumbó como un trueno. «El que roba el alma de los justos pierde la suya». Antes de que pudiera disparar, Turner gritó y cayó de espaldas. Una sombra oscura salió de su cuerpo, disipándose en el aire como humo. Los cazadores restantes huyeron despavoridos, perdiéndose entre las dunas. La luz se desvaneció lentamente. El espíritu miró a Nita, se inclinó con solemnidad y desapareció en el aire, como polvo llevado por el viento. Ethan corrió hacia ella. Nita temblaba, agotada. La sostuvo en sus brazos mientras la sangre le manchaba las manos. «Tranquila, ya pasó», murmuró. «Ya está a salvo». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también de paz. «No, aún no», susurró. «Su alma está libre». Pero el camino no ha terminado. Ethan no entendía del todo, pero una cosa era clara. Lo que acababan de vivir no era humano. Habían sobrevivido a fuego y sangre, pero algo más profundo y sagrado los esperaba más adelante. Algo que pondría a prueba su fe, su fuerza y el vínculo que empezaba a unirlos. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas del oeste, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La batalla había terminado, pero el silencio que seguía era inquietante. Ethan y Nita permanecían entre las rocas, rodeados del olor a pólvora y sangre seca. El viento soplaba suave, como si el desierto respirara de nuevo después de tanto caos. Ethan improvisó una fogata. El fuego crepitaba, arrojando sombras danzantes sobre los rostros cansados de ambos. Nita tenía el hombro vendado con un trozo de tela rasgada del abrigo de Ethan. Aún así, no se quejaba. Su mirada estaba fija en el fuego, perdida, como si lo que había ocurrido pesara más que el dolor físico. «Deberíamos movernos al amanecer», dijo Ethan finalmente, rompiendo el silencio. «Turner está muerto, pero no sabemos si volverán por nosotros». Nita asintió aunque sin mirarlo. «Volverán, pero no por nosotros». Sus palabras fueron suaves, cargadas de un significado que Ethan no comprendió. Él frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Ella alzó los ojos y en ellos brillaba algo más que cansancio. Era culpa, miedo y una profunda tristeza. «Ethan, no te salvé solo porque fuiste bueno conmigo. Lo hice porque tú eres parte de esto». Ethan se quedó inmóvil. «¿Parte de qué?». Nita suspiró apretando el amuleto entre sus dedos. El colgante brilló débilmente, como respondiendo a su toque.
El espíritu que viste hoy no era solo el de mi hermano, es el guardián de nuestra sangre, y de algo mucho más antiguo. Su voz temblaba ligeramente. Hace años los hombres de Turner mataron a mi familia buscando este amuleto. Dijeron que contenía el secreto de una vida eterna, el poder de los ancestros. Pero lo que realmente guarda es una promesa. Ethan se inclinó hacia ella. ¿Qué clase de promesa? Una que se cumple solo cuando el alma correcta toca el amuleto. Sus ojos se posaron en él con intensidad. ¿Y esa alma? Eres tú. El silencio se hizo pesado. Ethan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Yo? No. Yo solo soy un hombre común. Un ranchero que pasaba por el lugar equivocado. Nita negó lentamente. No. El día que me encontraste, el amuleto brilló. No lo había hecho en años. Fue su forma de mostrarme que el ciclo se repetiría, que el guardián renacería en alguien que no pertenece a mi pueblo, pero sí a su espíritu. Ethan se frotó el rostro, incrédulo. Esto suena a locura, Nita. No soy ningún elegido. Apenas puedo entender lo que pasó hoy. No lo necesitas entender, dijo ella suavemente. Solo debes aceptar lo que ya está escrito. Ethan apartó la mirada hacia el fuego, tratando de calmar su mente. El crepitar de las llamas parecía formar palabras en el aire, como si el desierto mismo confirmara sus temores. Entonces, todo esto, la emboscada, Turner, tu herida, ¿era inevitable? Preguntó en voz baja. Sí, respondió ella. Pero había algo que no esperaba. Él la miró. ¿Qué cosa? Ella dudó un instante, como si le costara pronunciar las palabras. Tu compasión. Sus ojos se humedecieron. Cuando me encontraste herida, podías haberme dejado morir. Muchos hombres lo habrían hecho. Pero tú me diste tu agua, me cargaste sobre tu caballo y me hablaste con respeto. En ese momento, el amuleto te eligió. Ethan tragó saliva. Las palabras pesaban más que el aire caliente del fuego. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? Nita miró el horizonte, donde el último rayo del sol desaparecía. Protegerlo. Y protegerme a mí. Hasta que el guardián se manifieste completamente. Ethan soltó una risa amarga. ¿Y cómo sabré cuándo pasa eso? Cuando empieces a soñar con él. La frase lo dejó sin aliento. Iba a responder, pero un sonido en la distancia los hizo volverse. Un lobo aulló y el eco se extendió entre los cañones. Nita cerró los ojos, murmurando unas palabras en su lengua. El guardián ya te observa, Ethan. El desierto te probará, y si sobrevives, entenderás quién eres realmente. El fuego crepitó más alto, lanzando chispas al aire. Ethan sintió el amuleto vibrar débilmente, aunque no lo tocaba. Una corriente de calor subió por su brazo hasta el pecho, como si algo dentro de él despertara lentamente. Nita lo observó con una mezcla de temor y esperanza. No todos los hombres soportan la verdad cuando el espíritu los llama, dijo con voz baja. Pero tú, quizás sí. El viento cambió de dirección, arrastrando el humo hacia el norte. Nita se recostó sobre la arena cerrando los ojos. Ethan permaneció despierto largo rato, mirando las estrellas. El amuleto seguía brillando, reflejando su rostro confundido. Y entonces, cuando el sueño lo venció, una imagen cruzó su mente. Un guerrero apache idéntico al espíritu que había visto antes, pero esta vez su rostro era el suyo. La noche se volvió un océano de sombras y murmullos. Ethan dormía, pero su mente vagaba en un sueño tan vívido que parecía real. Caminaba por un desierto infinito, sin estrellas, con una luna roja suspendida en el cielo. La arena bajo sus pies ardía, aunque el aire era gélido. En la distancia, una silueta lo observaba. El guerrero apache que había aparecido durante la batalla. El espíritu lo llamó por su nombre. Ethan Cole, hijo del viento y de la arena. Ethan quiso responder, pero su voz no salía. El guerrero se acercó lentamente, y sus ojos, como brasas encendidas, lo atravesaron. El ciclo se cumple. La sangre del guardián vuelve a latir. De pronto el guerrero levantó la lanza y la hundió en el suelo. La tierra tembló, y un resplandor azul comenzó a expandirse. Ethan cayó de rodillas. Una energía poderosa lo recorrió desde el pecho hasta la cabeza. Sintió que algo dentro de él se rompía y al mismo tiempo nacía una fuerza antigua, desconocida. Protege el alma que te eligió. Solo así el equilibrio regresará. El espíritu se desvaneció entre la arena y Ethan despertó sobresaltado. El amanecer estaba naciendo, tiñendo el horizonte de un tono dorado. A su lado Nita dormía apoyada en una manta. El fuego se había apagado, pero el amuleto aún brillaba débilmente. Ethan se tocó el pecho. Sentía calor, como si el sueño hubiera dejado una marca real. Se incorporó y observó sus manos. Por un momento juró ver sobre su piel los mismos símbolos que el espíritu llevaba pintados. Líneas rojas y negras, como marcas de guerra. Parpadeó y desaparecieron. No puede ser, susurró. Nita despertó lentamente, como si hubiera oído su voz.
Lo miró con preocupación. «¿Soñaste con él, verdad?» Ethan asintió. «Sí, me habló. Me llamó guardián». Nita se levantó con rapidez, sus ojos llenos de emoción. «Entonces el despertar ha comenzado. ¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Ethan intentando mantener la calma. Ella se acercó y puso una mano sobre su pecho. «Significa que su espíritu habita en ti ahora, que su fuerza, su memoria y su deber son tuyos. Pero también su destino». Ethan retrocedió un paso. «¿Destino? ¿Quieres decir que debo convertirme en él?». «No», Nita negó con suavidad. «Debes convertirte en ti mismo, pero con su alma dentro». El aire parecía hacerse más pesado con cada palabra. Ethan no sabía si debía sentirse honrado o aterrorizado. Lo que había visto en su sueño no era una visión tranquila. Era una llamada, una orden. «¿Y qué pasa si no lo acepto?», preguntó. Nita lo miró fijamente y su expresión se volvió triste. «Entonces ambos moriremos». El silencio cayó entre ellos como una piedra. Ethan tragó saliva. «¿Moriremos? El guardián no puede existir dividido. Si lo rechazas, el equilibrio entre nuestros mundos se romperá. Los espíritus volverán a vagar sin rumbo, y los hombres como Turner regresarán para destruir lo que queda de mi pueblo». Ethan se pasó las manos por el rostro, confundido. «No pedí nada de esto, Nita. Solo quería ayudarte. Y lo hiciste». Ella lo tomó de las manos. «Pero al hacerlo, el destino te eligió». De pronto un sonido cortó el momento. Un cuervo graznó desde una roca cercana. Su graznido resonó con una fuerza sobrenatural. Nita alzó la mirada y palideció. Nos encontraron. Ethan giró hacia el horizonte. En la distancia, una columna de humo se elevaba. Un grupo de jinetes avanzaba rápidamente hacia ellos. No eran cazadores comunes. Llevaban estandartes con símbolos desconocidos y sus caballos iban cubiertos con telas oscuras. «¿Quiénes son esos?», preguntó Ethan levantando su rifle. «Los hijos del silencio», susurró Nita. «Seguidores de Turner. Ellos sirven a fuerzas que quieren el poder del amuleto. No descansarán hasta que el guardián muera». Otra vez, Ethan respiró hondo. Algo dentro de él se encendió. Ya no sentía el miedo del día anterior. En su lugar, una calma extraña lo envolvía. «Entonces que vengan», dijo con voz firme. Nita lo miró sorprendida. Había un brillo en sus ojos que no era humano. «El fuego del guardián». «Ethan», murmuró ella. «Estás cambiando». Él miró sus manos y vio cómo las marcas volvían a aparecer, esta vez nítidas, brillando con una luz tenue. La energía recorría su cuerpo como si una llama sagrada ardiera dentro. El viento sopló fuerte. La arena comenzó a girar a su alrededor. Ethan alzó la vista y vio figuras antiguas formarse en el aire. Sombras de guerreros, como si el pasado entero lo rodeara. Nita cayó de rodillas, murmurando oraciones. «El guardián despierta. El espíritu ha regresado». Ethan se mantuvo de pie, mirando hacia el horizonte donde los enemigos se acercaban. «No dejaré que toquen ni una piedra de esta tierra», dijo con una voz que ya no era del todo suya. El cielo se oscureció, y un trueno retumbó en el desierto. La batalla final se acercaba, y Ethan sabía que ya no era solo un hombre. Era la reencarnación del espíritu que juró proteger el alma de un pueblo, y a la mujer que había cambiado su destino para siempre. El sol aún no había alcanzado el cenit cuando el desierto rugió como una bestia viva. Los hijos del silencio avanzaban entre las dunas con una precisión escalofriante. Eran una docena de jinetes, cubiertos con mantos negros, rostros ocultos y lanzas que reflejaban la luz del amanecer. Ethan y Nita los observaban desde la cima de una formación rocosa, donde el viento soplaba con fuerza. El aire estaba cargado de electricidad. Ethan lo sentía en la piel, en el pecho, en su respiración. Las marcas sobre su cuerpo ardían como fuego. El amuleto de Nita brillaba cada vez con más intensidad, latiendo al ritmo de su corazón. «No puedo enfrentarlos solo», murmuró Ethan mirando su rifle. «No somos más que 2 contra un ejército». Nita colocó una mano sobre su hombro. «No estás solo». Levantó el amuleto. «Ellos están contigo». El viento cambió de dirección soplando hacia el enemigo. De pronto, una voz profunda, la misma que Ethan había escuchado en su sueño, resonó dentro de su mente. «Defiende. No con miedo». Con fe, Ethan cerró los ojos y apretó el rifle. El sonido del viento se volvió un canto y la arena comenzó a levantarse a su alrededor. Cuando abrió los ojos, vio figuras translúcidas aparecer entre los granos dorados. Guerreros apaches, los espíritus de los antiguos guardianes. «Por los ancestros», susurró Nita cayendo de rodillas. «Ellos han respondido». Ethan sintió como la fuerza de aquellos espíritus lo atravesaba. Su respiración se volvió más lenta, su pulso más firme. Ya no era un hombre del siglo de los rifles. Era parte del linaje eterno que protegía las almas del desierto. Los enemigos se acercaban, alzando sus armas. El primero disparó.
La bala silbó en el aire, pero antes de impactar, una ráfaga de viento la desvió. Ethan bajó al campo abierto y con un grito que no parecía humano, apuntó y disparó. El eco del disparo resonó como un trueno. El enemigo cayó, pero Ethan no había tocado el gatillo con rabia, sino con propósito. Los demás atacaron y el caos se desató. Ethan se movía con una precisión sobrehumana. Cada paso, cada giro, cada disparo era guiado por una fuerza invisible. A su alrededor, los espíritus luchaban a su lado, sus formas hechas de luz y arena. Los hijos del silencio caían uno por uno, sus gritos ahogados por el rugido del viento. En la cima, Nita alzaba el amuleto, recitando oraciones en su lengua ancestral. El colgante giraba sobre su pecho, lanzando destellos de luz azul. «Ethan, el sello. Debes cerrar el portal», gritó ella. Ethan vio lo que ella señalaba. En el suelo, un círculo oscuro se abría entre las dunas. Un remolino de sombras emergía de él, como si algo antiguo y maligno intentara escapar. De entre ese torbellino surgió una figura encapuchada, un ser cubierto de humo y ceniza, con ojos rojos y una voz que helaba la sangre. El guardián no puede volver. La promesa debe romperse. Ethan sintió como el miedo intentaba apoderarse de él. Pero la voz del espíritu resonó otra vez. El miedo es el último enemigo. Apretó los dientes, avanzó hacia el remolino y levantó su arma. El viento lo empujaba hacia atrás, pero siguió caminando. Con cada paso su cuerpo brillaba más, como si se deshiciera en energía pura. «Ethan, no», gritó Nita intentando alcanzarlo. «Si lo cierras, tú desaparecerás». Él la miró una última vez sonriendo con ternura. «No desapareceré. Volveré a donde siempre he pertenecido», le tendió la mano. «Prométeme que vivirás, que protegerás a los tuyos». Nita, con lágrimas en los ojos, asintió. «Te lo prometo, guardián». Ethan colocó ambas manos sobre el amuleto, que ahora ardía como el sol mismo. La energía lo envolvió por completo. Con un grito que retumbó por todo el desierto, lo arrojó al centro del portal. Una explosión de luz cegadora cubrió todo. El cielo rugió y el suelo tembló. Los hijos del silencio fueron arrastrados por la fuerza de la luz, disolviéndose como polvo. Cuando todo terminó, el viento volvió a soplar suave. Nita cayó de rodillas exhausta. El portal había desaparecido. En su lugar solo quedaba el amuleto, ahora gris y frío. Lo tomó entre sus manos, llorando en silencio. «Gracias», susurró. El guardián ha cumplido su destino, pero entonces el viento sopló una vez más, suave, y una voz familiar llegó hasta ella. «No llores, Nita. Mientras haya arena en el desierto, yo estaré contigo». Ella levantó la vista. A lo lejos, entre las dunas, una figura se desdibujaba bajo la luz del sol. Ethan, con el cabello agitado por el viento, sonriendo antes de desvanecerse en el horizonte. El desierto quedó en silencio, pero no vacío. En cada grano de arena, en cada soplo de viento, el espíritu del guardián permanecía vigilante. Años después, los ancianos de la tribu contaban la historia del hombre del viento, el forastero que se convirtió en leyenda, el guardián que sacrificó su vida para sellar las sombras y proteger el alma de una mujer apache. Y cada vez que el viento soplaba al atardecer, Nita sonreía, sintiendo que él aún estaba allí, eterno, invisible y libre.